Este capítulo o este tramo de la asignatura bioética y derecho penal que me está ocupando lleva como título Ética, lucro y responsabilidad penal. Y hago notar que los avances que se observan en la biotecnología tienen el reflejo útil y beneficioso en la atención de las necesidades humanas, fundamentalmente en la finalidad de superar las deficiencias y enfrentar las enfermedades. En este ámbito y con los dilemas éticos que antes he mencionado, si la decisión es actuar y la respuesta que se obtiene es positiva, la humanidad se verá, o se ve en algunos casos y se verá en otros, beneficiada. Pero, no obstante, este rumbo y esta actividad no está exenta de riesgos. Y hay que señalar también que la experiencia, la actuación de los científicos hoy no es gratuita, no es como en otras épocas en que se hacía un descubrimiento y ese descubrimiento se hacía en favor de la humanidad sin pensar en ganar dinero con ello. Estoy pensando en este momento en Madame Curie. Pero hoy no es posible por varias razones. Primero, porque las investigaciones generan muchos gastos. Pienso en el proyecto de Genoma Humano, un proyecto que insumió una cantidad impresionante de dinero y obviamente alguien, ya sea el Estado en algún caso, las universidades o los grupos privados de científicos, aspiran a recuperar el dinero y aspiran también a obtener beneficios. Entonces, en algún momento el dilema ético era: ¿hago esto y esto es beneficioso para la humanidad? Y en este momento alguien puede pensar: esto es beneficioso para la humanidad y también, en su caso, es beneficioso para mí desde el punto de vista comercial o empresarial. Y acá otra vez aparece la necesidad de trazar una frontera y decidir, por razones de política criminal, qué hacer. De acuerdo a mi criterio, si la actividad que se está realizando es riesgosa, si la actividad riesgosa a su vez se hace más riesgosa porque el sentido que tiene quien investiga es no solamente avanzar, sino complacer sus deseos de ganar dinero, o en su caso una cuestión de pura vanidad. En ese caso, el Estado, ¿qué tiene que hacer? De acuerdo a mi criterio, tiene que reglamentar la actividad, controlar la actividad, con lo cual entramos o estamos, de acuerdo a mi opinión, obviamente, en el ámbito del derecho administrativo. Recién aparece la necesidad de recurrir al derecho penal cuando no hay otra vía más racional. El derecho penal es la última ratio, o sea, la última herramienta, la última razón para que el Estado intervenga. De allí que el derecho penal siempre tiene que ser interpretado restrictivamente, porque ha nacido la rama penal en los tiempos modernos para reducir el poder punitivo del Estado. Pero realmente hay actividades que son riesgosas y que generan, en su caso, daños tremendos. Me puse a pensar y a recordar antecedentes y encontré
las referencias a la talidomida. Obviamente la gente joven ya no se acuerda de la talidomida, pero bajo ese nombre, bajo esa denominación científica y bajo el nombre comercial de Contergan, entre 1957 y 1963, una compañía farmacéutica alemana produjo y comercializó un producto en apariencia seguro para contrarrestar las náuseas del embarazo, la talidomida, que resultó teratógeno y ocasionó graves deformaciones, carencia o excesiva cortedad de las extremidades a unos 10.000 niños en todo el mundo, cuyas madres lo consumieron durante el embarazo. Obviamente, esto tendría que haber sido controlado antes de que el producto se pusiera a la venta. En Estados Unidos, el Estado no aprobó la venta de esa droga por considerar insuficientes las pruebas de su seguridad. Y a raíz de esa tragedia, el Congreso de los Estados Unidos aprobó reformas clínicas del medicamento, reconociendo que la eficacia debe ser establecida antes de proceder a su comercialización. En este momento, y conforme luego podré desarrollar con más extensión el tema, aparecen nuevos emprendimientos científicos que por un lado benefician y por otro lado generan riesgos, y los riesgos se incrementan en algunos casos en relación a la falta de control y en relación a la imprudencia de algunos científicos, entre comillas, de poner en el mercado alguna forma de proceder, algún método que puede producir problemas. En este caso, estoy pensando en los test genéticos. O sea, una prueba de cribado o rastreo que se realiza a la embarazada para detectar posibles alteraciones genéticas del feto. Las ventajas son la disminución del dolor y el sufrimiento si existe una enfermedad precoz tratable. Pero las desventajas están dadas en que aparece la necesidad de resolver algún problema de tipo ético, en el sentido de qué hacer si efectivamente esos test demuestran que el embarazo puede llevar al nacimiento de una criatura con alguna deficiencia. ¿Qué hacer? Si destruir el producto de la gestación o seguir adelante y afrontarlo como la naturaleza lo ha mandado. Pienso también, en este orden, en el negocio, dicho entre comillas, de la maternidad subrogada, concretamente en el alquiler de vientres. Y también estoy reflexionando sobre las patentes, que en el campo de la ingeniería genética, el considerando segundo de la Directiva Europea dice que la investigación y el desarrollo exigen una suma considerable de inversiones de alto riesgo. Y por eso se autoriza, en algún caso, a patentar el resultado favorable de la investigación. En otros casos, no. Porque, por ejemplo, en el caso del genoma humano, la UNESCO afirmó que esto es patrimonio de la humanidad y debe quedar excluido de cualquier apropiación pública o privada. En los Estados Unidos de América se sostiene que los genes, por muy esenciales que sean para la vida, no son vida humana y tampoco pueden clasificarse como materia exclusivamente humana, ya que los comparten otras especies. Y dicen los Estados Unidos que nada hay que choque contra los criterios de patentabilidad, por lo que nada debería impedir proteger la información obtenida y conseguir beneficios
para poder avanzar en las investigaciones. Obviamente estamos refiriendo a la genética humana, ¿no? Europa se encuentra en una posición intermedia. Niega la patentabilidad de cualquier genoma individual, completo, pero admite que se pueden patentar genes humanos individualmente si han sido aislados. Hace una distinción de planos. Por un lado se encontrarían los genes tal cual están en la naturaleza y actuarían como patrimonio común de la humanidad. Y por otro lado, hay genes que han sido aislados de su medio natural por procedimientos técnicos. Y en este caso sí podría la modificación que se obtuvo ser patentada. En este tema, vinculado al lucro, aparece la responsabilidad individual y la responsabilidad de las personas jurídicas. Y en este sentido, sin pretender abundar mucho, quiero señalar que la responsabilidad individual, por más que se trate de una empresa, siempre está referida al dolo o a la culpa. No puede haber responsabilidad objetiva. Consecuentemente, tiene que investigarse en el ámbito de la empresa quién tomó la decisión y condujo en el caso de la investigación o la experimentación de que estoy hablando y que hablaré más adelante, quién condujo el riesgo que se tradujo en el resultado para, en su caso, imputarlo a la persona física. La persona jurídica puede tener responsabilidad penal, pero la responsabilidad penal es la responsabilidad que le asigna la ley concreta, que obviamente es distinta a la responsabilidad individual de las personas que cometen delito. No puedo extenderme demasiado sobre esto, pero pienso que también en ese ámbito de la imputación por los delitos empresariales, si no hay dolo, que en algunos casos puede ser difícil que exista dolo, pero culpa sí. En el caso de la culpa tienen que aplicarse los principios de confianza y de división del trabajo, de manera de que no todos caigan bajo la misma imputación, sino que se tenga en cuenta qué es lo que hizo y pudo decidir cada uno. Con esto entonces termino este capítulo.